Esto me fascinó. Es que ahora en mi casa son casi todos funcionarios de una parte de la familia, ¿vale? Y están entrando en discusiones sobre las pensiones. Y recuerdo que estaban ahí, están como cabreados porque algunos se pueden jubilar a los 67, otros a los 61, y es como, no es justo. Y claro, yo entraba y les decía, pero ¿por qué estáis discutiendo estas estupideces si las pensiones son tan absurdas? Quiero decir, no vais a tener... Y claro, yo cuando digo que las pensiones van a quebrar y que no van a tener pensiones, ellos se creen que van a ingresar cero. No, ellos van a ingresar una pensión que les dará para un paquete de arroz y unas alitas de pollo al mes, ¿vale? Pues perfecto, si tú eres feliz así, no hace falta que ahorres, ahora ya tienes una pensión, pero la realidad es que seguramente en el futuro las pensiones, si no se recortan, el dinero que te dan valdrá menos. En el fondo, y podrás comprar poquísimo. En el fondo, ahora que estás comentando todo esto, es que al final, si lo piensas, entramos en dinámicas pseudo-chavistas, ¿sabes? Porque es como, vale, como las cosas empiezan a valer más de lo que deberían, el gobierno empieza a culpar a especuladores, es que los empresarios, es que Mercadona, es que Carrefour, no sé qué. Empezamos a entrar en dinámicas como pseudo-chavistas. Muy poquito a poco, pero si os dais cuenta, o sea, tú miras vídeos de estos de Venezuela más antiguos y realmente se empezó así, diciendo, no, es que hay gente que especula con esto y empiezan a meter restricciones. Y al final lo que ocurre es que se reduce el suministro y acaban no habiendo nada, ¿sabes? Pero a la vez la inflación aumenta. Entonces lo poquito que hay es extremadamente caro y la gente lo que cobra no le da ni para comprar un paquete de arroz. Claro, camino de servidumbre. Si es que lo decía Hayek, eso es muy difícil de controlar. Y yo, por ejemplo, cuando salieron, por ejemplo, la democracia liberal actual, que es un Estado fuerte, la gente, o a Hayek, por ejemplo, se le pusieron en contra porque Hayek decía lo que estábamos hablando ahora, de que tú haces una intervención, eso provoca cosas malas, culpas a otros de las cosas malas y exiges más intervención. Sí. Y los países nórdicos eran como una contraposición a eso. Pero ya estamos viendo que el equilibrio es súper complicado, porque con que te pases con cualquier cosa y además como el gobierno... digamos que no sabe hacer cálculo económico, se pasa con el despilfarro en ciertas industrias, de repente salen las envidias. Es decir, porque imagínate que yo soy una constructora y yo consigo un contrato y tú eres otra constructora que te comes los mocos. Tú dirás, ay, porque él sí y yo no, ¿sabes? Es una envidia muy grande. O ya por sectores, porque tenemos que subvencionar o darle mucha liquidez a la construcción y no al sector de las plantas. Me lo acabo de inventar, pero es que igual las plantas también son demandadas, ¿no? Precisamente lo que hace el mercado es dar la dosis adecuada de los bienes que necesitamos. Si tú te cargas esto, pues esto poco a poco va desencadenando en un camino muy peligroso, que es lo que estamos viendo ahora. Yo estoy de acuerdo en lo que decía Jonathan, es muy peligroso y en parte por eso estoy en Andorra. No tanto por los impuestos y tal, sino sobre todo porque... Aquí es como una especie de oasis. Tú te vas a Francia, ¡buah! Terrible, muy socialista. Te vas a España, terrible, muy socialista. Pero justo ahí en el medio, ¿sabes? Sí. Haces así equilibrios y te quedas en un sitio que es muy liberal. Coño, que aquí... Bueno, eso es muy discutible, ¿eh? Bueno, en ciertas cosas, tío, por ejemplo, la sanidad, que todo el mundo la tiene ahí. ¡Buah! Aquí en Andorra hay competencia de sanidad. Eso ya me parece algo muy bestia. Que haya conciertos de la Seguridad Social donde todos los médicos y especialistas... Sí, que tú tengas incentivo a ser mejor porque... Claro, porque te pueden... Es una cosa parecida al cheque sanitario de Milton Friedman. O sea, para el que no entienda, porque esto mucha gente a lo mejor no lo sabe, el sistema sanitario de Andorra funciona como descentralizado. Es decir, tú tienes una red de médicos con diferentes especialidades que cada ciudadano decide a cuál va, cierto modo. Exacto. Y bueno, evidentemente la Seguridad Social tiene sus requerimientos, pero a mí me fascina eso de que, yo qué sé, te lleva el médico de cabecera y luego, no, tienes que ir a visitar al que sea, al cardiólogo, y tienes... clínicas por todos lados que tú vas y pagas vas con la tarjeta de la Seguridad Social. Eso en España no ocurre. Y es fascinante, claro. Eso es algo que, bueno, ya es un paso más. Evidentemente, yo soy mucho más radical que eso, sí, pero tenemos que ser realistas y pragmáticos. Es que viniendo de España, cualquier mejora te hace apreciarla mucho. A ver, yo lo que creo que ocurre sobre todo con Andorra es que no hay una cultura en sí de impuestos, no la ha habido. Ahora sí que es cierto que ahora con el paso del tiempo y demás empieza a europeizarse más y probablemente de la Unión Europea, y es lo que más miedo a mí me da de Andorra. Es decir,
cuidado con este pacto con la Unión Europea que puede ser la puerta en un medio plazo a cosas que antes aquí no había y que además se da un entorno perfecto para esa narrativa. Es decir, ahora mismo en Andorra hay una burbuja inmobiliaria muy grande, hay personas que a día de hoy mantienen el sueldo que tenían antes de esta burbuja inmobiliaria y les está costando encontrar vivienda. Entonces, aquí tienes un problema que puede ser perfecto para decir, pues venga, hace falta más impuestos para construir vivienda social, hace falta intervención por aquí, hace falta no sé qué. Empiezas a abrir una puerta con una serie de problemas que podría resolverlos de una manera adecuada, es decir, bueno, hay problema de vivienda, aumentamos la oferta y incentivamos también que el que tenga la vivienda cerrada, pues la ponga en el mercado, que es la manera más clara, o facilitamos que esto ocurra. O puedes entrar en la parte de, pues voy a intervenir, voy a prohibir, voy a limitar, voy a poner impuestos, voy a desincentivar, que eso es el peligro, que es lo que hablábamos un poco con Jonathan, que el socialismo al final es un camino, que parece Exacto. que no, pero tomas una decisión, que esa decisión genera un problema, ese problema genera otro, y eso desemboca en intervención. Yo en esto soy optimista porque la mayoría de andorranos con los que he hablado están en contra del pacto. Y están en contra por esto que estás diciendo. Y yo ya no voy ni incluso ni por allí. Imagínate que pudiera tener unos beneficios cuantiosos. En Andorra yo creo que aplicaría lo de prefiero quedarme como está que tomar ese tipo de riesgos tan locos, ¿sabes? Mejor tomar riesgos en otro sentido que en este, porque puede acabar muy mal. Y sí, yo creo que Andorra no debería ir tanto por allí, porque, bueno, Europa ya sabemos cómo está y a mí yo preferiría que no entraran ese tipo de tratos. Pero bueno, todo depende también de cómo se plantee y de cómo se hagan las cosas. Evidentemente esto también siempre lo he dicho, yo no voto en Andorra y no tengo ningún interés en votar. Yo solo quiero que las cosas vayan bien y ahora las cosas van muy bien. Entonces, es que no necesito... Yo quiero que los andorranos ya tienen suficiente interés en votar, ¿me explico? Es como que ahora todo el mundo quiere votar. No, tío, yo quiero que el país funcione bien. No. Si para eso es necesario no votar, a mí me la suda votar. Yo soy feliz sin tener ese derecho. De hecho, yo en España, por ejemplo, no voto. Y me da igual, es como... Si fuera en Andorra sí que votaría, porque claro, seguramente porque es un voto entre 20.000. O, ¿sabes? Tu voto afecta... Más determinante, sí. Claro, es mucho más determinante que en España. Pero bueno, lo que decían los andorranos ya me parecerá bien o no. Y a lo mejor tengo que huir, espero que no. También depende mucho todo esto porque depende cómo lo mires. Porque piensa que nosotros tenemos una visión en la cual nosotros hacemos nuestros negocios, hacemos nuestras cosas y no dependemos tanto de lo que pase... digamos que más intrínsecamente en la economía de Andorra, por así decirlo. En cambio, el andorrano que es de aquí toda la vida sí que depende de eso. Tiene su trabajo, tiene su sueldo y si la vivienda se dispara, él tiene un problema, ¿sabes? Entonces, creo que ahí en la parte de, hostia, a mí me da igual lo que votar, te da igual lo que votar porque eres ajeno a eso. Yo creo que ellos ahora mismo en la posición en la que están es como, hostia, o esto se soluciona o entre la inflación que hay, entre la vivienda y demás, tienen un problema muy grave, ¿sabes? En ese sentido, y yo soy consciente de ello. Y cuando, por ejemplo, he ido a la radio aquí en Andorra y me lo han comentado, digo, es que a mí me parece algo que hay que atajar rápidamente y eso implica oferta de vivienda masiva. Y sobre todo, yo creo que hay que quitarse un poco las limitaciones que se ponen dentro del propio país. En el sentido de, yo me acuerdo que al principio, con el tema de las torres en el centro, había mucha gente como, wow, el paisaje, es como, a ver... Aquí hay dos opciones. O permaneces totalmente inmóvil y no haces nada, es decir, Andorra es algo que no se mueve, que se queda como siempre y se queda estable, digamos que no cambia nada, y si no cambia nada, no avanza nada, y dependes exclusivamente del turismo y de que venga gente a esquiar y te quedas así, o decides el decir, hostia, hay mucha gente que está viniendo aquí, mucha gente que está viendo interés aquí, vamos a aspirar a algo más. Ahí está uno de los problemas, que es como o decides quedarte como estás y no cambias nada, que eso implica cierro fronteras, no viene nadie, nos quedamos lo de siempre aquí y hacemos lo de siempre. O entendemos que hay un fenómeno en el cual hay mucha gente que está viendo interesante venir aquí, esto es mucho capital, esto es mucho dinero, vamos a ver qué hacemos con todo esto. Y vamos a intentar hacer que el país tenga más diversificada la economía. Es decir, que mi país no sea simplemente el país al que la gente viene a esquiar, sino que pueda haber más cosas. Que mis hijos andorranos, cuando nazcan aquí, pueden decir, hostia, que tienen oportunidades en Andorra para trabajar, más allá de ser funcionarios o tema hostelería, a lo mejor, claro. o banca, mucho más. El intentar diversificar y dar más salidas laborales en ese sentido, y además empleos de alta cualificación, no empleos que sean simplemente servicios, ¿sabes? Que siempre el sector servicios. O sea, yo creo que eso es positivo para el país.
¿Cuál es el punto? Que al final creo que esto tiene que haber un diálogo y tiene que haber una estrategia de decir qué queremos hacer. Y con el tema de las torres es algo que yo comentaba cuando llegué. Yo cuando llegué no había ninguna torre. Las torres empezaron a llegar, pues yo qué sé, a los 6 meses aproximadamente. Yo llevo 6 años aquí. Hostia, la habré visto incluso más. Claro, ¿sabes? por eso. Pues yo me acuerdo que lo hablaba con algún amigo, digo, yo creo que el centro de Andorra en algún momento se va a llenar de torres. Y te voy a decir por qué. No porque yo tenga algún tipo de filia por las torres, ni nada por el estilo, sino porque está habiendo una llegada de gente tan masiva que tú o empiezas a hacer vivienda hacia arriba o te vas a escasear tanto el terreno que va a haber un problema de vivienda. Y es exactamente lo que ha ocurrido.